Hola chicos, vamos a ver si somos capaces de resolver este problema. Dice, la edad media de los asistentes a una película es de 19 años. Vamos a apuntar. Y con una desviación típica de 3 años. ¿Cuál es la probabilidad de que la media de las edades de los 64 asistentes al pase de la película esté comprendida entre 18 y 20 años? Bien, pues nada, este problema parece que no tiene nada de extraño. Tenemos X, normal 19, 3, y nos están preguntando la probabilidad de que la variable esté comprendida entre 18 y 20. Pues nada, ahora seguimos. Pero resulta que ahora me asaltan las dudas. Primero, dice en algún sitio que esta variable, ¿qué variable? No he definido la variable. Es decir, ¿qué es X? ¿La edad de los asistentes a la película? ¿La media de los asistentes a la película? No lo tengo claro. Pero es que además en ningún sitio me dicen nada de normalidad. Fijaros que cualquier variable aleatoria tiene parámetros como son la media y la desviación típica. ¿Por qué hemos supuesto que hay normalidad? Y sobre todo, vuelvo a insistir, hemos corrido mucho, hemos dicho X. ¿Pero quién es X? Fijaros lo que nos preguntan. La edad media de los asistentes a una película es 19 años con una desviación típica de 3. ¿Cuál es la probabilidad de que la media de las edades de los 64 asistentes esté comprendida entre... Fijaros que lo que estamos acostumbrados es a que nos hubieran dicho que con normalidad, con una media de 19 años y una desviación típica de 3, las edades de los asistentes a una película se distribuye con normalidad. Y nos hubieran podido preguntar, bueno, ¿y cuál es la probabilidad de que en los 64 asistentes se encuentren entre 18 y 20 años? Entonces, ese sería otro problema. Pero lo que nos están preguntando es cuál es la probabilidad de que la media de las edades de esos 64 asistentes esté comprendida entre 18 y 20 años. Bueno, es decir, que no tenemos ni idea en estos momentos de quién es la variable y además que no es normalidad. ¿Os ha quedado claro que la variable no es la edad de los asistentes, sino que nos preguntan sobre la media? Bien, para saber resolver este problema tenemos que introducir un concepto nuevo, que es la distribución de la media. Bien, vamos a ver. Lo que tenemos que tener claro es que si tenemos una variable que es normal, con un par de parámetros, su media y su desviación típica, pasa lo siguiente. Nosotros, de la población que tenemos, de la población sobre la que hemos definido la variable, por ejemplo, personas que asisten a una película, etcétera, alumnos de un colegio, bien, pues resulta que podemos tomar multitud, un montón de muestras. Imaginaos que tomamos un montón de muestras de tamaño n. Y a cada una de esa muestra, vamos a poner aquí muestras. Una, la muestra 2, la muestra 3, la muestra 4, todas de tamaño n. Le podemos calcular la media. Media 1, media de la muestra 2, media de la muestra 3, media de la muestra 4. Tendríamos un montón de medias. Podríamos escribirlas en una tabla y analizar qué pasa, cómo se distribuyen las medias. Bueno, pues a lo que llegaríamos es a que la distribución de las medias, que vamos a llamarle así, pues resulta que se distribuyen de forma también normal. ¿Y con qué parámetros? Pues resulta que la media de esta nueva distribución es la misma que la de la inicial, la misma. Lo que cambia es la desviación típica, es la desviación que tenía la inicial dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra que hemos tomado, en este caso n.
Para que lo tengáis más clarito, voy a hacer un pequeño gráfico. Tenemos una población, por ejemplo, alumnos. Y hemos estudiado, pues, sus estaturas. Y hemos encontrado que las estaturas se distribuyen con normalidad, con una media y una desviación típica. Imaginaros, pues la media podría ser 160 centímetros. Y la desviación típica, pues imaginaros que fuera 16 centímetros, por poner. Vale. Esta es nuestra variable, alturas de los alumnos. Bien, empiezo a tomar muestras. Muestras de los alumnos, por ejemplo, del colegio. Muestras. Y tomo muestras de tamaño, por ejemplo, 25. Ya que las clases, por ejemplo, son de 25 alumnos, más o menos. Bien, pues entonces tomo muestras de 25 alumnos. Y a cada muestra le calculo la altura media. Os dais cuenta que tendría un montón de medias, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que os estoy explicando es que las medias también se distribuyen de forma normal. La media, la misma. Curioso. La media, la misma. Lo que varía es la desviación típica. La desviación típica de esta nueva variable, que la llamamos así, con una barra por encima, la desviación típica sería la que tenía antes, 16, dividido entre la raíz cuadrada de 25, o sea, 5. Eso es lo que os estoy explicando. Aquí estamos hablando de las estaturas y aquí estamos viendo cómo se reparten, cómo se distribuyen las estaturas medias. ¿De acuerdo? Y esto es de lo que nos pregunta el problema. ¿Cuál es la probabilidad de que la media de las edades de los 64 asistentes esté comprendida entre 18 y 20 años? Antes de resolver el problema, alguien podría hacer la pregunta. Profesor, pero en este problema no nos dicen nada de que los asistentes, la edad de los asistentes se distribuya de forma normal. Buena pregunta. Bien, ¿cuándo ocurre esto que os acabo de decir? Bien, esto ocurrirá en dos situaciones. Si la variable que estamos analizando, por ejemplo, edad de asistentes a una película, nos dicen que es normal, pues automáticamente la distribución de las medias también es normal, cumpliéndose las condiciones que acabo de decir. La media permanece la misma, la desviación típica varía de esta forma. Pero hay otra situación, y es que no nos digan que es normal, o sea, no sabemos si lo es, o no nos lo dicen simplemente. Bien, en el caso de que el tamaño de la muestra, n, lo que estamos llamando n, sea mayor que 30, pues podemos aplicar que la media se distribuye de esta forma, de forma normal. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces ahora a resolver el problema. Bien, vamos allá entonces. Como dijimos antes, aquí no tenemos distribución normal por ningún sitio. Lo que pasa es que vemos que estamos tomando una muestra de tamaño 64. De toda la gente que asiste al cine, resulta que el tamaño de la muestra es 64. Es mayor que 30. Por lo tanto, sabemos que las medias se distribuyen, podemos considerar que se distribuyen de una forma normal. Por lo tanto, voy a trabajar con esta nueva distribución normal. ¿Con qué media? La que tenía al principio, la que nos da el problema, 19, pero la desviación típica no es 3, sería sigma partido de la raíz de 64. Es decir, 3 octavos, igual. Bien, y ahora
puedo contestar perfectamente a la pregunta. Porque fijaros que nos dice cuál es la probabilidad de que la media de los 64 asistentes esté comprendida entre 18 y 20 años. Pues lo que voy a hacer es... Y ahora es un problema de trabajar con la distribución normal, tipificando la variable y calculando con la tabla las probabilidades. El resultado final que os tiene que dar es